Dios la bendiga, amada iglesia. En esta hora agradecemos a Dios por su amor y su misericordia que Él ha tenido hacia con nosotros. Y una vez más mandamos un grande saludo a cada uno de mis hermanos de la iglesia Pentecostés Monte de Sion que nos están ahorita sintonizando a través de las redes sociales. Los amigos allá en México, en Honduras, donde quiera que esté llegando esta palabra, donde quiera que esté llegando estas redes sociales, que Dios me los bendiga de una manera grata, de una manera muy especial. Aquellos amigos, familiares también que están conectados, que Dios me los bendiga. Y así como están allí en casa o en el lugar que se encuentre, voy a pedir que vayan conmigo a la escritura. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Aleluya. Te adoramos. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias por este hermoso día. Bendice a la iglesia, bendice a la congregación, bendice a la familia y a cada uno de mis hermanos, Señor, y a los amigos que están ahorita conectados a través de las redes sociales. Te damos gracias, Padre eterno. Señor, te bendecimos y te damos honor y gloria. Te ruego, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, y toques el corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Como título, como tema, leemos titulado a estos versículos, y ahí vamos a estar pasando a otros versículos más, donde vamos a estar enfatizando lo que es el mensaje y el sermón en esta hora. Leemos titulado el tema: obediencia a la voz de Jehová. Obediencia a la voz de Jehová, obediencia a la voz de Dios, es como le hemos titulado a este pequeño sermón. Y vemos, amados hermanos, a través de toda la historia del ser humano, cuando obedecemos a Dios produce bendición. Cuando hay una obediencia a la voz de Jehová, produce una bendición, porque es Dios hablando a nuestras propias vidas. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Jehová, o cuando Dios viene a darnos instrucciones, el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos que escuchar esa voz, porque hay una regla, hay un reglamento, y si obedecemos esa voz de Jehová, lo que Dios nos está indicando, vamos a poder encontrar y bendición a través de su presencia, bendición a través de aquella obediencia. Pero si no obedecemos la voz del Señor, también conocemos las consecuencias, que es maldición a través de la desobediencia, si no obedecemos la voz de Jehová. Por eso vemos que en el libro de Génesis, amados hermanos, Dios le dio unas indicaciones claras a lo que fue a la primera pareja en el huerto del Edén. Y Dios, hablando tanto a uno como hablando al otro, Dios fue claro a través de esa palabra, donde Dios le especificó a Adán y le especificó a Eva de qué manera se tenían que conducir en el huerto del Edén, a pesar de que no había más gente en ese huerto más que solamente ellos. Pero aún así podemos mirar que ellos tenían una lucha quizá interna, la cual ellos no habían conocido. Cuando vemos que Satanás viene y se infiltra, ¿verdad?, en el huerto del Edén, y conocemos la historia, pero Dios ya le había dicho a la pareja de qué manera tenía que obedecer. Por eso los versículos que leímos, dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer, sino que vemos nosotros cómo la obediencia iba a traer una bendición. Y vemos que Dios le habla al hombre y le dice, tanto al hombre como a la mujer, a esta pareja, y les dice, de todo árbol que está en el huerto del Edén podrás comer. Y yo quiero imaginarme que Dios estaba ahí con ellos. Lo voy a poner de esta manera, como la escritura habla, dice que la voz de Jehová se paseaba por el huerto del Edén, y la voz de Jehová estaba en el huerto del Edén, y donde los hombres, o donde Adán y Eva, ellos caminaban, allí estaba el Señor, y enseñándoles todo lo que había, la vegetación y todos los árboles que había en el huerto del Edén. Y al momento que se los enseña, le dicen, de todo esto que está aquí, ustedes van a poder comer. Esa era la indicación de Dios, el cual vemos que la obediencia iba a traer una bendición. Pero había algo más en el versículo 17, donde el Señor les dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sino que vemos que la indicación de Dios para la pareja, de todo árbol que estaba en el huerto podían comer, pero había este árbol de la ciencia del bien y del mal. De este árbol no podían comer. No podían comer de este árbol que el Señor les había dicho, porque el Señor les dijo, ciertamente el día que llegases a comer de este árbol, ese día vas a llegar a morir. Sino que Dios les había dado las indicaciones, amados hermanos, y en estos tiempos que estamos viviendo, Dios todavía nos sigue dando indicaciones a cada uno de nosotros, y tenemos que escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios es cuando viene a producir la bendición para nuestra vida, y viene a producir aquella bendición que no va a ser tan pequeña, sino es una bendición tan grande, porque a través de la historia conocemos y sabemos que Adán y Eva no llevaron a cabo las indicaciones de Jehová, mientras que ellos lo tenían todo en el huerto del Edén. Vino el tentador y los tentó y desobedecieron a Jehová, y de ahí salieron. Dios los sacó del huerto del Edén. En el huerto del Edén lo tenían todo por completo, pero al momento que desobedecieron a vos, entonces vinieron las consecuencias cuando Dios los sacó del huerto del Edén. Por eso es necesario que a través de la palabra del Señor y de cada ejemplo que la Biblia nos está indicando, tenemos nosotros que tener aquella obediencia ante la presencia de Jehová, porque cuando escuchamos la voz de Jehová hay que obedecer, y a través de ello hay una grande bendición, como en el caso siguiente. Ahí en el libro de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 17, capítulo 17 del versículo 8 al versículo 16, hay una historia muy hermosa, la cual vemos cómo Dios bendijo tanto a su siervo como Dios bendijo a una viuda, porque a través de ello vemos que la obediencia produce aquella bendición. Amados hermanos, Dios ya tenía todo preparado para su siervo, tenía todo preparado para la viuda y tenía todo preparado para el hijo de la viuda. Sino que vemos aquí las circunstancias de lo que estaba pasando en ese tiempo, donde había llegado una sequedad, donde no había lluvia sobre la tierra por la palabra de Jehová que le había dicho aún al profeta Elías, que cierto tiempo no iba a llover sobre la tierra. Y cuando vemos que cuando no hay agua en la tierra, entonces todo se comienza a secar, y vemos que todas las cosas, la tierra lo produce, lo que es el alimento del hombre y el sustento del hombre, la tierra todo lo está produciendo. Pero vemos que la sequía había llegado a esta tierra. Pero cuando Dios comienza a hablar, es cuando tenemos nosotros que escuchar aquella voz de Dios, porque la voz de Jehová produce aquella bendición. En estos tiempos Dios usará diferentes medios para sustentarnos a cada uno de nosotros cuando escuchamos la voz de Jehová. En este tiempo difícil que estamos viviendo, algunos no hemos tenido trabajo demasiado,
otros estamos trabajando quizá unas cuantas horas, pero cuando nosotros escuchamos la voz de Jehová, en lo poquito que tú estés haciendo, en el poco trabajo que tú estés haciendo, es cuando vas a comenzar a ver la voz, a escuchar la voz de Jehová, y es cuando vas a comenzar a ver la mano poderosa de Jehová sobre la vida de su iglesia, sobre la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque la obediencia produce aquella bendición. En este caso de esta historia que vamos a estar compartiendo con usted, cada palabra que el Señor dejó escrita dentro de la Biblia es Dios mismo hablando a nosotros mismos, para que a través de la obediencia Dios hablara, y a través de la obediencia Dios se glorificara en nuestra propia vida. Dios usó en ese tiempo a una viuda para poder alimentar a su siervo, el profeta. Cuando vemos que la situación, amado hermano, y todo alrededor estaba, tanto estaba seco como el arroyo donde estaba el profeta se había secado, pero vemos que el Señor le da cierta orden al profeta y le dice: tienes que irte a Sarepta. ¿Cómo es posible que Dios iba a usar a una viuda para poder alimentar a su siervo? Pero si nosotros lo pensamos lógicamente, yo creo como que no cuadran bien las cosas cuando una viuda va a alimentar al profeta sabiendo las condiciones que esa viuda tenía solamente algo muy pequeño en casa. A veces nosotros no entendemos las circunstancias, pero todas las cosas que Dios hace, las hace perfectamente. Nosotros como seres humanos no podemos nosotros entender lo que Dios hace, pero cuando nosotros comenzamos a orar a Dios, el Espíritu Santo nos va a dar convicción, porque Dios nunca se va a equivocar y Dios sabe lo que está haciendo, porque todo lo que hace es perfecto para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Vemos nosotros que a través de esta historia pasan diferentes sucesos. Ya todo estaba preparado, pero Dios tenía un propósito. En este tiempo que estamos viviendo, quizá lo vemos en el mundo de vista espiritual, Satanás ha venido a cerrar las iglesias por X motivo. El espíritu aún de Satanás se infiltra y viene a cerrar las iglesias. Y parece que a estas alturas quizá podrá decir Satanás: te he ganado, Jesús. Pero a Satanás se le ha equivocado, porque muchos de los hogares en la iglesia se cerró. Muchos hogares se han abierto como altar para predicar la bendita palabra del Señor, porque Dios tiene un propósito sobre todas las cosas. Dios tenía un propósito en la viuda. Dios tenía un propósito aún en el profeta. Cuando Dios envió al profeta a la casa de la viuda, lo envió simplemente por varias razones. La primera razón que Dios envió al profeta era para que la fe de aquella mujer fuera en aumento como la luz de la aurora. Quizá en ese momento Dios tuvo misericordia de aquella viuda, sabiendo que tenía un hijo pequeño, y la viuda quizá en ese momento sabía y conocía a Jehová, o sabía quién era Jehová a través de los mismos profetas. Pero la fe, amado hermano, de aquella mujer estaba totalmente débil, mirando todo lo que estaba alrededor, aquella grande sequía que estaba alrededor, amado hermano, porque qué difícil es tener fe en medio de las circunstancias, en medio del hogar, cuando está pasando por diferentes problemas, cuando no hay trabajo, cuando no hay suficiente alimento, amado hermano, y vemos que todo se está terminando. Qué difícil es tener fe en ese momento. Pero Dios en su misericordia pudo mandar a aquel profeta para que aquella mujer, su fe fuera aumentada. ¿Qué más pasó? ¿Qué más sucedió en ese pequeño relato? Lo que llega a suceder, que no solamente era para que la mujer fuera aumentada en su fe, sino que Dios traía una bendición que iba a cambiar toda la situación de esta mujer viuda, juntamente para el hijo. Y vemos que quizá en aquella mujer lo había perdido todo, no tenía nada. Aquella viuda no lo tenía nada, porque sabemos lo que la historia vamos a ver en un momento. Lo único que aquella mujer era un pequeño puñado de harina y en aquella vasija un pequeño aceite
¿Cómo iba a ser posible que la harina y el aceite iban a durar para tanto tiempo? Pero es aquí donde nosotros, el ser humano, cuando escucha la voz de Jehová y es obediente a aquella voz, en lo poquito Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural, porque Dios todas las cosas lo hace perfecto. Nosotros podemos ver lo visible, pero Jehová de los ejércitos, Él mira lo invisible. Amado hermano, ¿cuál fue la experiencia que esta mujer viuda llegó a tener? Que con los ojos carnales estaba mirando lo pequeño que había en aquella vasija, lo que era el aceite y lo que era aquella harina, porque estaba mirando con sus ojos carnales. Pero cuando llegó el profeta, entonces aquella mujer comenzó a ver lo invencible, porque las cosas, miraba que la harina no se terminaba, miraba que el aceite no menguaba, porque Jehová estaba ahí con aquella mujer. O sea que la presencia de Dios estaba en la casa de aquella mujer. Cuando el profeta llegó, Dios se hizo presente en aquel lugar, porque fue obediente. Tanto el profeta fue obediente como la mujer fue obediente, ambos escuchando la voz de Jehová. Tanto el profeta fue bendecido como la mujer fue bendecido. O sea que toda la familia que estaba en aquella casa fue bendecida de parte de Jehová. Esta palabra está llegando a tu casa. Esta palabra está llegando a tu hogar. Tu vida va a ser bendecida, tu familia va a ser bendecida, la despensa va a ser bendecido y el poco trabajo que tengas va a ser bendecido, porque vas a ver la mano de Jehová de una manera muy especial cuando tu dependencia solamente es Jehová de los ejércitos. Durante estos días, uno de los miembros se acercaba a la casa y estaba compartiendo con mi persona y decía: pastor, fuimos a la tienda y compramos comida para un mes. Cuando hay 5, 7 de familia en casa, y a través de ello el hermano comparte y dice: ya llevamos un mes comiendo comida, pero parece que la despensa no se ha menguado. Bolsas de basura salen y salen bolsas de basura, y la despensa sigue, el closet sigue lleno de comida. Y dice el hermano, y aquí es donde yo puedo ver la mano poderosa de Jehová. Y es aquí, amado hermano, durante estos tiempos, la gente quizás se va a comenzar a estar haciéndose tantas preguntas, o la gente va a comenzar a quejarse, amado hermano, pero nosotros no podemos quejarnos delante de la presencia de Jehová, porque a través de la obediencia Dios viene a suplir cada una de nuestras propias necesidades, pero es necesario obedecer la voz de Jehová. Vemos lo que la Escritura habla. Y vaya conmigo al libro de Reyes, capítulo 17 y el versículo 8. Y dice la Escritura lo siguiente: y vino luego a él palabra de Jehová diciendo. O sea que esta palabra Dios se la dio al profeta Elías y le dice: levántate, ve a la obediencia, vete a Sarepta de Sidón y mora allí y mora ahí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Vea usted, cuando el río se había ya terminado, Dios le habla al profeta y le dice: tienes que irte a Sarepta, donde en esta ciudad está morando una viuda, y la cual yo ya le he dado orden para que esta mujer te sustente por el tiempo que vas a estar en ese lugar. Sino que el profeta escuchó la voz de Jehová, y el profeta en ese momento no hizo ninguna pregunta. No le dijo a Jehová: Señor, pero ¿por qué me vas a mandar a casa de una mujer viuda? A una casa donde no hay alimento. ¿Por qué me vas a mandar a este hogar? Porque Dios tenía toda la escena completamente preparada. Y ya vemos que la convicción, mientras que el profeta está en cierto lugar, la viuda está en otro lugar, pero Dios estaba con el profeta, y ya Dios
le había hablado a aquella mujer viuda. Cuando iba a llegar el profeta a la casa, quizá aquella mujer no sabía a qué horas iba a llegar el profeta, pero aquella mujer había sido obediente a la voz de Jehová. Y cuando el hombre es obediente a la voz de Jehová, es cuando comenzamos a ver la misericordia del Dios Todopoderoso dentro de nuestra propia vida. Iglesia, no estás solo. Hermano, hermana, joven, niño, no están solos, porque la presencia de Dios está ahí contigo. Y sigue hablando la palabra de Jehová y dice el versículo 10: entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando él llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vemos que el profeta, cuando llega a Sarepta, aquella mujer andaba recogiendo un trozo de leña para meterlo a su casa, para poder prender el fogón y el fuego. Aquella mujer estaba recogiendo unos cuantos trozos de madera, quizá de los árboles secos. Amado hermano, porque era una sequedad, una escasez completamente. La Biblia no lo dice, pero quiero imaginarme que aún la madera se había terminado en ese tiempo, pero ya el Señor lo tenía todo preparado. Porque quiero imaginarme que la Escritura no lo dice, pero así como el aceite, amado hermano, todo el tiempo permaneció, y como la harina todo el tiempo permaneció, siempre había fuego en ese fogón, en esa casa, siempre había un fuego, y es el fuego que nosotros tenemos que mantener delante de la presencia de Jehová. Que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, a través de la obediencia, siempre esté ardiendo en tu casa, en tu corazón y en tu familia. El fuego del Señor lo tenemos que mantener ardiendo. Cuando el profeta llegó, lo primero que vio fue aquella mujer y la llamó y le dijo: te ruego que me des un vaso de agua para beber. Amado hermano, ahí comenzó toda la historia y comienza la obediencia. Sino en ese momento, ¿cómo el profeta sabía que era aquella mujer? Puesto que ya Dios le había revelado, tanto hablado a uno como hablado al otro. La obediencia iba a producir victoria. Pero dice la Escritura en el versículo 11: y yendo ella para traer, la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vea que el profeta no solamente pidió lo que fue el agua, sino que también le pide un bocado, que le trajera algo para comer. Amado hermano, sino que ya estaba el agua, y ahora vemos que le pide una pequeña torta, o le pidió bocado. Quiero imaginarme en aquel momento que la mujer en ese instante quizá dijo: ¿cómo va a ser posible que yo le voy a dar de comer a este hombre sabiendo lo que tengo en casa? Como que la fe en ese momento de aquella mujer estaba un poco dudosa, pero el Señor ya lo tenía todo preparado. Para eso había llegado el profeta, para que la fe de aquella mujer fuera aumentada a través de aquella obediencia, amado hermano. Y vemos aquí nosotros mismos que Dios en este tiempo, iglesia, tenemos que ser fiel a la presencia de Jehová. Tenemos que ser fiel. Mantente de tu casa leyendo la palabra, teniendo tiempo para orar, teniendo tiempo para meditar, porque cuando comenzamos a hacer esto es cuando la obediencia te va a producir aquella fe. Pero sigue hablando la Escritura y dice el versículo 12: y ella respondió: vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recojo 2 leños, uno para mi hijo y para mí, para preparar el alimento, para que no muramos. Vemos que
aquella mujer recogía aquella leña y le dice: no tengo pan cocido, vive Jehová. En otras palabras le dijo: no te estoy echando mentiras, que no tengo nada preparado en casa. Lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Y he salido afuera a recoger unos leños para cocer una torta, para comer mi hijo y yo, para no morir. Quiero imaginarme, amado hermano, la sequedad que estaba viviendo el pueblo, la sequedad que estaba viviendo toda la nación en general, la sequedad que estaba pasando sobre la tierra cuando ya no había agua, cuando todo había cesado, ya no había, amado hermano, alimento más que solamente aquel puñado de harina. Iglesia, es tiempo que la fe comience a crecer en tu vida, es tiempo que la fe la comiences a poner en práctica, porque estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuándo se va a abrir la nación? No sabemos cuándo se va a abrir la nación, pero una de las cosas, cada vez que estés en tu casa, cada vez que abras la cena, cada vez que estés en la despensa, ora por los alimentos, porque es aquí donde tu fe va a ser aumentada día tras día. Aquella mujer, lo único que tenía era un poco de harina en aquella vasija y el aceite en aquella tinaja. Pero Dios habla y dice en la Escritura que si un vaso de agua se le da a alguno de esos pequeñuelos, no se quedará sin recompensa. Y el agua que pidió el profeta no se iba a quedar sin recompensa. Lo que el profeta había pedido no se iba a quedar sin recompensa, sino que esta mujer iba a ser bendecida a través del profeta. Para eso Dios lo había mandado a la casa de esta mujer, porque quizá si el profeta no hubiera llegado, quizás si el profeta no se hubiera hecho presente, aquella harina a lo mejor no hubiera alcanzado para el tiempo de la sequía. Amado hermano, la Escritura nos habla y dice que apartado de mí nada podéis hacer. Y la Biblia dice aún que no hay hoja del árbol que se mueva si no es por la voluntad de Jehová. Es necesario que tener aquella obediencia y que sea nuestra dependencia. Jehová de los ejércitos, iglesia, es tiempo de regresar a las sendas antiguas, es tiempo de darle la gloria, es tiempo de levantar el nombre de Jehová en alto, es tiempo que le des la honra y la gloria, porque en ese tiempo Dios te dará la victoria a través de su presencia. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Llegaba un hermano y le decía: pastor, no he trabajado mucho, son pocas horas las que me están dando en mi trabajo, pero aquí le traigo el diezmo, aquí le traigo el diezmo de lo que el Señor me ha bendecido. Amado hermano, y cuando Dios mira la acción de la persona, cuando Dios comienza a ver la acción de aquella persona que se está despojando quizá de lo poco que tiene, es cuando esa persona comienza a ser bendecida de parte de Jehová. Es cuando dice uno: he trabajado poco, voy a dar esto, voy a dar lo otro. Pero cuando uno se despoja para darle al Señor lo que le pertenece a Jehová, entonces la Escritura dice que Él abrirá los cielos y que Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Por eso en este momento, iglesia, recibe aquella bendición, pero tienes que ser obediente a la voz de Jehová. Dios está ahí contigo. Sigue hablando la Escritura en el versículo 13. Y dijo Elías: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Quizás si lo vemos en una lógica, ¿cómo iba a ser posible que primero tenía que servirle al profeta? ¿Cómo? Cuando había en casa
a un pequeño adolescente. Pero allí estaba la prueba de la obediencia. Allí estaba la prueba de la fe. Allí estaba la prueba y el propósito. Pero el profeta le habla y le dice: ve, haz conforme tú has dicho, pero hazme a mí primero. Amado hermano, porque cuando hay invitados en casa, al invitado se le sirve primero, y después los que quedamos en casa, si alcanza, comemos, y si no, Dios sabrá lo que va a hacer. Y vemos que en el tiempo antiguo, cada persona que llegaba a casa, caminando por aquellos desiertos calientes, lo primero que hacían cuando entraba a la casa el invitado, le lavaban los pies. Después preparaban la mejor comida para alimentar a esta persona. Y muchos años, todavía en algunas regiones se lleva a cabo esto. Todavía en algunos lugares se practica esto. Pero cuando se llega a practicar esto, es cuando Dios mira la obediencia. Y a través de la obediencia es cuando Dios comienza a suplir cada una de aquellas necesidades. Amado hermano, es necesario obedecer la palabra, es necesario obedecer la voz de Jehová, porque en medio de esta voz es cuando tú vas a ver toda la recompensa que Dios tiene preparada para tu familia y para tu propia vida. No temas, no desmayes, sigue avanzando hacia adelante. Pero la escritura no se queda ahí, sino que dice lo siguiente en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Mira que al momento que la mujer va y se va a dirigir a la cocina, al momento que la mujer va rumbo a la cocina, el profeta le da la palabra. Y al momento que el profeta le da la palabra, viene la voz de Jehová y le dice al profeta: háblale a mi hija y dile lo siguiente. Y es cuando aquella mujer se dirige en ese momento a aquella cocina. Amada hermana que me estás escuchando, cada vez que te dirijas a la cocina a preparar los alimentos, dale la honra y la gloria a Jehová, porque en ese momento Dios se va a glorificar en cada uno de los alimentos. Y aún cuando estemos sentados en la mesa, vamos a comenzar a ver la honra y la gloria de Jehová. Va a ser para Él, porque vamos a ver la grandeza de Jehová de los ejércitos. Aún parece que en ese tiempo de sequía que estamos viviendo es cuando el pueblo de Jehová, es cuando los hijos de Jehová estamos comiendo más, porque estamos mirando la bendición que Dios ha derramado sobre su casa. Pero vea lo que le dice el profeta: así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escucha bien esto. ¿Cuántos años de sequía llegaron? ¿Cuánto tiempo de sequía pasó? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cuánto tiempo? No fue un mes, no fueron 2 meses, no fueron 3 meses, sino fue un largo tiempo donde el profeta vio la mano de Jehová, donde la viuda vio lo invisible, donde la mano de Jehová estaba sobre el hogar. Amado hermano, no desmayes tu fe, no reniegues en este tiempo. A lo mejor vamos a pasar un mes, o vamos a pasar 2 meses, o vamos a pasar 3 meses, o a lo mejor 4 meses en casa, pero no reniegues, sino dale la honra y la gloria a Jehová, porque aún tienes alimento
tenía solamente un pequeño puñado de harina, un pequeño aceite y no había más. En la casa, en nuestro closet de comida, tenemos todo lo que nosotros decíamos en ese momento. En otras palabras, nosotros estamos más bendecidos que la viuda de Sarepta. Por eso tenemos que gozarnos en ese tiempo. Pero palabra de Jehová que le dijo a la viuda: tu harina no va a disminuir, tu aceite no va a disminuir hasta lo que pase esta temporada y hasta que Dios mande la lluvia a la tierra. Amado hermano, estamos viviendo tiempos difíciles sobre la tierra y estás mirando afuera como que no hay nada. ¿Y a qué hora va a haber trabajo? ¿A qué hora van a abrir las compañías? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hay una sequedad quizá, afuera se está terminando todo. Pero yo quiero decirte que así como dijo el profeta Isaías, enciérrate un poquito en tu casa y deja que pase la ira de Jehová. Y va a pasar esto que estamos viviendo. Va a pasar, porque pronto, de poco tiempo, la lluvia de Jehová comenzará a llover una vez más sobre esta tierra, amado hermano. Pero tienes que escuchar la voz de Jehová. Nuestra dependencia es Jehová de los ejércitos. En ese tiempo va a venir la lluvia pronto, pronto se levantará esto y vamos a ver la gloria de Jehová reflejada en nuestra vida. Pero tenemos que ir a la casa de Jehová y postrarnos delante de su presencia. Pero en eso poquito vas a ver la gloria de Jehová. Los últimos 2 versículos para terminar. Dice la escritura: entonces ella, la obediencia, fue e hizo como le dijo Elías. Comió el profeta, comió ella y su casa muchos días. No le estoy hablando de una semana, le estoy hablando de muchos días. ¿Cuántos días tuvieron que pasar? Muchos. ¿Cuántos días quizá vamos a vivir? Quizá muchos. Pero en esos muchos vas a ver la mano de Jehová. Vas a ver la mano de Jehová de una manera sin igual. Y muchos aún estando en casa y van a decir: es que me subí de libras, le echan culpa a la depresión. No, no le eches culpa a la depresión, échale culpa al estomaguito, que ahí le vas a entrar demasiado. Así es, porque en este tiempo es cuando estamos comiendo más. Pero acuérdate también, amado hermano, que allí está la mano de Jehová. Porque para nosotros no es nada de raro todo esto, porque estamos observando las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus siervos, la bendición que Dios tiene preparada para la familia de la iglesia. Amado hermano, Dios tiene preparado tantas bendiciones para ti, pero tienes que ser obediente a la voz de Jehová. Pero escucha lo que dice el último versículo para terminar. El versículo 16 dice: la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dado al profeta. La harina no se terminó, el aceite no se terminó, sino que se iba a terminar al momento que comenzara a llover sobre la tierra. Y yo quiero imaginarme, para ir terminando, que aún cuando Jehová comenzó a hacer que comenzara a llover sobre la tierra, todavía de aquí a que la tierra comenzó a dar el fruto, el agua ya había llegado a la tierra, y la tierra todavía pasó un tiempo para poder producir los alimentos. Aún en ese tiempo, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, estaba con el profeta, estaba con la viuda, sino que el hogar comenzó a ver la mano poderosa de Dios a través del profeta. Dios le dijo al profeta: vete a Sidón, vete a Sarepta, y a la mujer le dijo: darle de comer a mi siervo. En este tiempo Dios va a utilizar diferentes medios. Él va a usar a diferentes personas. Y vemos, amado hermano, cómo Dios se va a glorificar en tu vida de una manera muy especial. Así estés trabajando pocas horas, así estés trabajando todo el día, aún así que no estés trabajando y estés en casa, dobla rodilla, ora por tus alimentos, por los que vas a preparar tú, los que prepara tu esposa,
es aquí donde vas a comenzar a ver que el alimento de la despensa no se va a escasear, porque va a haber demasiado. Es aquí donde tú estás mirando lo visible, pero Dios va a ver lo invisible. Completamente vas a ver la mano de Dios en una manera muy especial. Iglesia, vamos a obedecer la voz de Jehová. Cristo está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Jehová de los ejércitos, Él está con su iglesia. Recuerda que Él siempre va delante de su pueblo, siempre va delante. Yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé las circunstancias por lo que tú estás viviendo en este momento, pero lo único que sí te sé decir es que Dios está de tu lado y la presencia del Espíritu Santo está en tu casa. Jehová de los ejércitos está contigo. Hermano, dobla tu cabecita ahí donde estás sentado en casa y vamos a orar a Jehová. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude a pasar estos días que estamos viviendo. No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo vamos a poder. Humanamente tú no vas a poder, pero cuando escuchas la voz de Jehová, Dios va a hacer todo posible a través de la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pido por tu iglesia, te pido por tus hijos, Señor. Te pido por aquellos, Señor Santo, que quizá han perdido el trabajo. Otros son pocas las horas, Señor, que les han dado, Señor. Otros están en casa. Otros quizás, Señor, estarán enfermos de X circunstancias. Señor, quizá otros están trabajando en este momento. Pero yo te ruego, Señor, y te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que visites cada hogar, visita cada corazón, visita cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego, Señor, que obres de una manera sin igual, que obres de una manera muy especial. Espíritu de Dios, si alguien está pasando por enfermedad, Dios, pon tu mano poderosa, Señor, sobre su cuerpo, del problema que sea, de la índole que sea, Señor. Glorifícate de una manera especial. Espíritu Santo, bendice la despensa, Jehová. Bendícele, Señor Santo, de una manera sin igual. Bendice a tus hijos, Señor. Cúbrelos con tu sangre gloriosa y a ti daremos honor y gloria. Espíritu Santo de Dios, te damos alabanza desde ahora y para siempre. Muchas gracias te damos, Cordero Santo. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te bendice. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Espíritu de Dios. Ministra, Señor, cada corazón. Ministra cada corazón. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. A ti la gloria, Jehová. Padre nuestro del cielo, Aleluya. tu nombre santo es, que tu reino
vida, en nuestra casa. Espíritu Santo, te damos honor y te damos gloria. Bendice, Señor, a cada oyente. Bendice a la familia. Bendice a los hermanos de la iglesia. Bendice a los amigos. Te ruego, Señor, que en este tiempo podamos ver tu mano poderosa. Muchas gracias te damos, Señor. Bendice también la ofrenda, Señor, que vamos a estar levantando aquí en casa. Muchas gracias te damos, Señor. Que tu nombre sea bendecido por los siglos de los siglos. Bendice a mis hermanos, Señor, de una manera sin igual. Soberano Dios, te doy alabanza. Muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Recuerda que el viernes a las 7 de la noche estaremos por este mismo canal, como decían en México, a la misma hora, a las 7 de la noche. Dios te bendiga y estamos orando por ti, por tu casa, por tu familia. Y recuerda que no tengas la oportunidad, dobla rodilla en casa y dale la honra y la gloria al Señor. Dios te bendiga y hasta pronto.